parte central de este acto por el 73 aniversario de nuestra institución, les invito cordialmente a escuchar el discurso sobre el desempeño de la economía dominicana en el periodo enero-septiembre 2020 y sus perspectivas para el cierre del presente año a cargo del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, señor Héctor Valdés Albizu. Señora vicegobernadora del Banco Central, Clarisa de la Rocha de Torres, señor gerente Ervin Novas Bello, señor superintendente de bancos y miembro ex oficio de la Honorable Junta Monetaria, Alejandro Fernández, señores miembros de la Honorable Junta Monetaria, César Nicolás Pensos, Jaime David Fernández Mirabal, Ricardo Rojas León, José Manuel Mayén, Arturo Martínez Moya y Eduardo Tejera, señor Contralor del Banco Central, José Manuel Taveras Lai, señores subgerentes, Fran Montaño, Joel Tejeda, Roberto Pelicioni, Manuel Gómez Copelo, Fabiola Herrera, José Alcántara, Ramón Rosario y Ramón González. Señora secretaria de la Junta Monetaria, doctora Norma Molina, señores asesores, directores y consultores, mi amada esposa Fior, mi querido hijo Héctor, que me acompañan en esta tarde, estimada familia bancentraliana, hoy es un día especial para todos los bancentralianos, ya que conmemoramos el 73º aniversario de la creación del Banco Central de la República Dominicana como el ente emisor del peso dominicano y ejecutor de las políticas monetarias, cambiaria y financiera. Al cumplir cada día con su mandato constitucional y legal de preservar la estabilidad de precios y velar por el buen funcionamiento del sistema financiero y de pagos, el Banco Central demuestra su compromiso con el desarrollo de la nación, al igual que todos los que formamos parte de esta gran familia. En lo personal, deseo expresar mi gratitud a Dios, nuestro Señor, por permitirme continuar en salud al frente de esta prestigiosa institución en la que he puesto alma y corazón. Durante la mayor parte de mi vida adulta, en la búsqueda incesante de la estabilidad y el crecimiento dominicano. Asimismo, mis amigos, permítanme manifestar mi agradecimiento al excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, por la gran distinción y confianza que me ha dispensado en momentos tan complejos y difíciles para la economía dominicana y el mundo, al confirmarme por un nuevo periodo como gobernador del Banco Central. Responsabilidad que asumo con la misma determinación y entrega con la que he desempeñado el cargo durante más de 2 décadas. Gracias, señor presidente. Del mismo modo, quisiera especialmente agradecer
a mi querida esposa Fior y a mi hijo Héctor Manuel, a mi adorada madre, mis hermanos, por su amor incondicional y sus consejos y por acompañarme, comprenderme y apoyarme siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades frente al país, a pesar del alto sacrificio familiar y personal que éstas demandan. Ciertamente, la labor realizada por el Banco Central bajo el liderazgo de los honorables miembros de la Junta Monetaria es el resultado del trabajo mancomunado de sus funcionarios y empleados, de todos sus funcionarios y empleados, quienes laboran sin descanso, largas horas, inspirados en una mística de excelencia que nos permite alcanzar los objetivos institucionales en línea con los mejores intereses de la sociedad. Como es tradición y en cumplimiento con la política de transparencia y rendición de cuentas del Banco Central, presentaré brevemente, yo diría, los principales indicadores sobre el desempeño de la economía del año en curso y las perspectivas de cara al próximo año. En esta ocasión, no puedo negar que lo hago conmovido por los efectos devastadores que ha tenido la crisis sanitaria sobre la humanidad y de manera particular sobre nuestro país en materia de salud, producción, empleo, turismo, educación, cultura, en fin, prácticamente en todos los sectores y actividades. La realidad es que gran parte del mundo ha entrado en recesión y los hacedores de política a nivel global nos hemos visto retados a diseñar y ejecutar nuevas estrategias que permitan aliviar la carga de aquellos segmentos de la población más afectados por la pandemia. Este gran desafío se ha asumido con firmeza, decididos a reencauzar nuestras economías por la senda del progreso y la prosperidad, pues como dijo el gran Albert Einstein, es en la crisis que nace la iniciativa, los descubrimientos y las grandes estrategias. Luego de una fuerte contracción de la actividad económica en el segundo trimestre de este año, una gran parte de las economías del mundo iniciaron un proceso de reapertura gradual, creando las condiciones para una recuperación moderada de los sectores productivos. El impacto de esta decisión quedó reflejado en el último informe de perspectiva económica mundial del Fondo Monetario Internacional, por sus siglas WIO, que moderó su proyección de caída de la economía mundial para 2020 de menos 4,9% en junio a menos 4,4% en octubre. En el caso de los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial y financiero, las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional indican que el producto caería en un menos 4,3% en términos reales, una importante corrección respecto del menos 8% previsto inicialmente para ese país. Por otro lado, la zona euro
donde un gran número de países experimenta una segunda ola de la pandemia, estaría contrayéndose en menos 8.3% en el 2020. En lo referente a América Latina, se estima una reducción de menos 8,1%, influenciado por los países de mayor tamaño, como Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú, que en conjunto han registrado más de 9 millones de contagios. En esta coyuntura desafiante, la mayoría de los bancos centrales del mundo han asumido posturas marcadamente expansivas y en este proceso República Dominicana no ha sido la excepción. De manera oportuna y desde el inicio de la crisis, el Banco Central diseñó y ha implementado el plan de estímulo monetario más amplio de toda la región de Centroamérica y el Caribe, y también de América Latina, del resto de América Latina. De esta manera, ha orientado sus esfuerzos en proveer liquidez al sistema financiero a fin de garantizar el flujo de crédito hacia los sectores productivos en condiciones de plazos y tasas de interés más favorables, particularmente para micro, pequeña y mediana empresas, tratando de preservar el empleo y de proteger los ingresos de los hogares más vulnerables durante la crisis sanitaria. En efecto, desde marzo del presente año, el Banco Central ha reducido la tasa de interés de política monetaria en 150 puntos básicos, de 450% a 3% anual. Su nivel histórico más bajo, a la vez que decidió estrechar el corredor de tasas de interés, disminuyendo la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez, los llamados repos o reportos, a un día de 6% a 3,50% anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados, el overnight, se redujo de 3% a 2,50% anual. Una tremenda, excelente impacto tuvo estas medidas. Asimismo, se puso a disposición de las entidades de intermediación financiera unos 190,000 millones de pesos, más del 4% del Producto Interno Bruto, de los cuales 60,000 millones corresponden a repos hasta un año, que funciona como una línea de crédito revolvente para el sistema financiero, y 130,000 millones provienen de la liberación de encaje legal, de ventanillas para el financiamiento a sectores estratégicos y de la facilidad de liquidez rápida. Esta última permite, además, la reestructuración para los deudores que han sido afectados por el cierre temporal de actividades con menores tasas de interés y mayor plazo. A la fecha de estos 130,000 millones disponibles mediante este mecanismo, señores, se han desembolsado unos 123,000 millones ya, 95% del total de esos 130,000 millones, a más de 50,000 beneficiarios. Es decir, que 50,000 usuarios o demandantes de crédito han sido beneficiados con esta medida.
En adición a estas medidas monetarias y financieras para combatir los efectos económicos del COVID-19, el Banco Central de manera proactiva gestionó ante el Fondo Monetario Internacional el desembolso de unos 650 millones de dólares a través del financiamiento rápido, instrumento que este organismo multilateral puso a disposición de los países en la actual coyuntura. Este monto, equivalente al 100% de la cuota del país en el Fondo Monetario, ha sido utilizado para fortalecer las reservas internacionales, por un lado, y los pesos que estos generan para apoyo presupuestario de las políticas públicas del gobierno. Debo informarles que las referidas medidas han sido sumamente exitosas en flexibilizar las condiciones monetarias. Cabe destacar que desde que se tomaron las primeras decisiones, se ha producido una disminución de más de 300 puntos básicos en el promedio ponderado de la tasa de interés activa de la banca múltiple, la cual pasó en promedio en la banca múltiple de 13.28% en marzo a 9.95% en septiembre. Así como los préstamos netos al sector privado en moneda nacional presentan un crecimiento interanual de 10,4%. Señores, un crecimiento de 10,4%, uno de los más altos de América Latina al día de ayer. Dado que recientemente distintos medios han reseñado alzas que se han observado en el alza en los precios de los productos de la canasta básica, quiero, si ayuda, ser enfático de que se trata de presiones transitorias en algunos alimentos de la alta ponderación en la misma, las cuales están relacionadas con el impacto rezagado de factores medioambientales como la sequía primero y el paso de las tormentas tropicales Isaías y Laura, que afectaron la productividad y la oferta en el mercado de varios rubros. Debo hacer un acápite en esto, y es que el Banco Central, para determinar su índice, el indicador de inflación, semanalmente encuesta nada más y nada menos que 9.000 hogares distribuidos en todo el país para poder sacar un índice. Eso quiere decir que si el plátano llegó a 35, como se señaló, eso no quiere decir, por ejemplo, que en otro sitio esté en 35, porque el índice es un promedio de una base, y por eso hacemos las encuestas casa por casa, en todo el país. Por ejemplo, es probable que en Barahona usted encuentre plátano a 10 y la yuca en Moca esté más barata que en la capital, que en los supermercados, etcétera. Pero debemos tener en cuenta que hemos sido afectados por fenómenos de la naturaleza que incidieron en que la producción agropecuaria y de algunos productos básicos de la canasta disminuyera, y eso incidiera en que algunos artículos de esa canasta hayan aumentado de precios, sobre todo en donde no se producen, que es en la capital, porque lo que hacen es trasladar del interior al país. Pero eso no quiere decir que esa situación va a continuar, todo lo contrario. Lo que hemos avisorado es que volverá a su estadio normal en poco tiempo, pero debemos tener paciencia, porque lo que está ocurriendo no solamente es un problema sanitario, una crisis sanitaria, no solamente es una crisis económica, sino también es una crisis global que ha afectado
a miles de productores. Por eso, quería decirle que en efecto, la inflación acumulada durante los primeros 9 meses del año fue de 3,74%, mientras la inflación anualizada a septiembre se situó en torno al límite superior del rango meta de 4% más 1 o menos 1%, y se espera que se mantenga en promedio dentro de dichos rangos en el horizonte de política monetaria. Recuerden, los precios no solamente suben en la capital, pero hay otros lugares donde bajan. Si usted promedia para sacar un índice, tiene que tomarlo todos. Y esa es la metodología que usan todos los países del mundo. Estoy convencido, mis amigos, de que la oportuna implementación de estas medidas monetarias que ha adoptado el Banco Central, junto a una política fiscal orientada a ampliar la red de protección social a los sectores más vulnerables de la población, las cuales fueron extendidas por el gobierno hasta final del año, han contribuido de forma notable para que los efectos de la pandemia sobre la economía, el empleo y el ingreso de los hogares sea menos severo. En los resultados que da el Ministerio de Salud se observa en términos de contagio y muerte, cómo ha ido disminuyendo gradualmente y cómo la economía comienza a moverse en forma activa. En ese orden, se ha observado una tendencia sostenida hacia la recuperación de la actividad económica en los últimos meses. Aprovecho la ocasión para informar que las cifras preliminares disponibles reflejan, escuchen bien, que el indicador mensual de la actividad económica, IMAE, registró una variación interanual de menos 5,6% en septiembre. Recuerden que en el mes de abril llegó a 29,8% la caída del IMAE y que se ha mantenido variando cada vez menor, pero por encima del 8%. Sin embargo, el mes pasado fue de 7,2% y este mes estamos ya en menos 5, 6% en septiembre. Una mejoría sustancial, 24,2 puntos porcentuales respecto al menos 29,8 observado cuando la economía tocó fondo en abril. Es decir, que la contracción de la economía en septiembre, visto así, fue 5 veces menor a la registrada en abril. Con este resultado, la variación acumulada del Producto Interno Bruto, enero-septiembre, se ubica en torno al 8%, al menos 8%. Es importante destacar que excluyendo el sector hoteles, bares y restaurantes, sin dudas, el sector más afectado, el turismo, por la pandemia, el resto de las actividades económicas en promedio exhibe una importante recuperación al pasar de menos 12,6% en abril-junio a menos 3,0% en julio-septiembre. Estamos caminando y a paso firme y con los programas que el gobierno ha planeado para mejorar vivienda, recuperar, iniciar proyectos de infraestructuras y el trabajo que se está diseñando, yo espero que el crecimiento o la disminución sea mucho menor. Dentro de las actividades que registraron un comportamiento positivo, durante enero-septiembre de 2020 se destacan salud,
como natural, 12.4%, servicios financieros, menos 9.2%, actividades inmobiliarias, 4.2%, agropecuaria, 3.8% en promedio, comunicaciones, 2.1%, administración pública, 2.1%, y energía y agua, 1.1%. El sector agropecuario se ha mantenido en terreno positivo gracias a las políticas de apoyo del gobierno central, dirigidas a preservar la cadena de suministro y garantizar la seguridad alimentaria del país. Un gran reto que el gobierno ha asumido y que yo estoy seguro que lo cumplirá. En adición, se espera que este sector siga fortaleciéndose con la creación de un programa de financiamiento de 5.000 millones al sector agropecuario a través del Banco Agrícola a tasa cero, destinado a los productores que están relacionados básicamente con el Banco Agrícola y no con el Banco Agrícola, para nuevas cosechas. También recuerden que el Banco de Reservas le hizo un desembolso aproximadamente de 3 millones también al Banco Agrícola para financiamiento barato de 5% a productores. Estamos hablando de que estamos inyectando a un sector que es fundamental en la canasta y sobre todo en la de bienes alimenticios. En el sector construcción, luego de una pausa obligada a causa del confinamiento, el sector privado ha reiniciado la ejecución gradual de proyectos de inversión, a la vez que el sector público anuncia diversas obras de infraestructura y de acondicionamiento de vías terrestres. En ese tenor, se prevé que la construcción será determinante para la consolidación de la recuperación, como lo ha sido históricamente, dado su efecto multiplicador y su gran capacidad de arrastre del resto de las actividades productivas. Por otro lado, ante los desafíos que persisten en la actividad turística, el Gobierno central ha implementado el Plan de Recuperación Responsable del Turismo, que busca establecer la República Dominicana de nuevo como un destino seguro e impulsar la marca país, combinando protocolos sanitarios y de seguridad con incentivos a las empresas del sector y estrategias de financiamiento y precios para promover el turismo interno. De conformidad con lo anterior, el excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader, ha visitado varias provincias del territorio nacional, promoviendo el inicio o la continuación de proyectos de inversión turística. Entre las iniciativas anunciadas por el primer mandatario se encuentra el impulso que se le dará al desarrollo de la oferta hotelera en Bahía de las Águilas, mientras los polos turísticos de la zona este y norte continúan su proceso de expansión. Asimismo, se mejorará la infraestructura vial en Samaná y se construirá la autopista del Alma, que permitirá conectar a Santiago y Puerto Plata de forma mucho más expedita. Pienso, mis amigos, que si se ejecutan estos planes que tiene el gobierno en el área de la construcción, nosotros terminaríamos con un resultado mucho mejor en el IMAE al finalizar el año. Porque por el lado monetario hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de inversión y con el apoyo de la Junta Monetaria hemos puesto en disposición recursos suficientes para que a bajas tasas de interés
puedan acceder hogares, pequeñas y medianas y microempresas y empresas, como fueron los 20.000 millones que pusimos al sector turístico, construcción, manufactura y exportación, los cuales se acabaron de una vez. En adición, el gobierno remodelará más de 30.000 viviendas en todo el país a través del programa Dominicana se Reconstruye, y se procederá a modernizar el puerto de Manzanillo, que será el centro de operación logística de la región norte. Estas medidas contribuirán de forma significativa con la reactivación económica y la generación de empleos. En lo referente al sector externo, cifras preliminares de la balanza de pagos muestran la gran capacidad del país para enfrentar con determinación entornos internacionales desfavorables, como el que se ha presentado, producto de la propagación del coronavirus. Esa posición de resiliencia se observa en el déficit de la cuenta corriente, que alcanzó a septiembre 1.014.7 millones de dólares en enero-septiembre, un resultado mucho mejor al que se proyectaba inicialmente para un país que durante varios meses se vio obligado a cerrar por completo la actividad económica que más divisa le genera el turismo, cuyos ingresos, comparados con igual periodo de 2019, pasaron de 5.759.5 millones de dólares, el turismo, a 1.992.9 millones de dólares. Esta disminución, debo informarle, ha sido compensada por las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario a través de su plataforma electrónica de divisas, logrando hasta cierto punto suplir el descalce transitorio generado por el cierre de los sectores generadores de divisas, en el caso de turismo, por más de 5.000 millones. Hemos colocado más de 5.000 millones de dólares para paliar y disminuir el descalce en los sectores generadores de divisas. El resultado ha sido una estabilidad de la tasa de cambio, una estabilidad relativa de la tasa de cambio que llegó a estar en 59 y que hoy ronda 48, 49, 48, más de 50 puntos con respecto a cómo estaba. Cabe destacar que aún bajo estas condiciones adversas, oigan bien, la inversión extranjera directa continúa fluyendo al país hasta el punto de alcanzar 2.066.4 millones de dólares en enero-septiembre, monto que conservadoramente permite financiar más de 2 veces el déficit de la cuenta corriente, si se quiere, del mismo periodo. Recuérdense que yo les dije que el déficit de la cuenta corriente fue de que habíamos observado que el déficit en la cuenta corriente había alcanzado 1.014 y la inversión extranjera está registrando un monto 2.066, es decir, que está cubriendo 2 veces el déficit en la cuenta corriente. Este resultado representa un crecimiento de la inversión extranjera directa de un 4% respecto al 2019, impulsado principalmente por los sectores comunicaciones y minería. Y demuestra también que hay confianza en el país, y que las inversiones, los inversionistas extranjeros confían en lo que se está haciendo y confían en la nación,
como país generador de actividades económicas. Por el lado de las exportaciones, es importante destacar que si se toma de forma exclusiva el mes de septiembre, las exportaciones totales crecieron 4,5% interanual, impulsadas principalmente por la recuperación del sector zonas francas, cuyas exportaciones aumentaron 9,8% en el mes de septiembre, así como por las exportaciones del sector agropecuario, que crecieron 15% en el señalado mes. No obstante, en enero-septiembre se observó una reducción interanual de 9%, alcanzando unos 7.535.6 millones. Cabe destacar que los efectos de la crisis sanitaria en el sector exportador de bienes y servicios han sido amortiguados de forma parcial por un desempeño mejor al esperado en la remesa. Solo en septiembre, y eso lo publicamos, el flujo de remesas al país aumentó por quinto mes consecutivo, alcanzando unos 777.4 millones de dólares, un crecimiento interanual de 37.1% en los primeros 9 meses del año. Las remesas ascendieron a 5.849.8 millones de dólares, unos 556.9 millones adicionales, es decir, 10.5% a los registrados en igual periodo del pasado año. Este resultado obedece principalmente a la reducción de la tasa de desocupación en los Estados Unidos de 14.7% en abril a 7,9% en septiembre, país de donde proviene más del 80% de estos flujos de divisas, así como por la asistencia financiera brindada por el gobierno estadounidense a los desempleados en ese país, que ha beneficiado a la diáspora dominicana. Del lado de las importaciones, se comienza a observar una recuperación, particularmente en las importaciones no petroleras, que luego de registrar una variación de menos 21,9% interanual en agosto, cayeron ya a menos 7,4% durante el mes de septiembre. En el caso de las importaciones de la zona franca, el comportamiento fue aún mejor, exhibiendo en septiembre un crecimiento de 12% por primera vez luego de la reapertura de la economía. Esto, mis amigos, son buenas noticias, pienso yo, que indican que la economía va por el camino correcto. Es preciso destacar que la participación activa del Banco Central en el mercado cambiario en los momentos de mayor incertidumbre en los primeros meses del confinamiento, sumado al dinamismo de las remesas y la mejora reciente de las exportaciones, ha sido elementos clave para mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio. Otro factor que ha contribuido en esa dirección ha sido la exitosa colocación de los bonos soberanos en los mercados internacionales por 3.800 millones de dólares, que ha permitido incrementar las reservas internacionales hasta situarse por encima de 10.500 millones, un 13% del PIB. El fondo dice que la métrica, una de las métricas para medir las reservas es relacionando la reserva con el PIB, debe ser un 10%. Y nosotros tenemos 13%. Por otro lado, en el ámbito institucional, a pesar del impacto del estado de emergencia en los proyectos que estaban en curso, en marzo pasado hemos podido concluir exitosamente la
implementación del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad que nos permite responder rápida y eficientemente ante cualquier posible ataque cibernético al sistema financiero y de pago, contribuyendo en gran medida a reducir el riesgo sistémico de dichos ataques. Esto lo vamos a inaugurar con los miembros de la Junta Monetaria y vamos a invitar al presidente porque es un instrumento tan moderno que va a ser utilizado en América Latina como patrón, como modelo, lo que hemos implementado en la República Dominicana, que además permite con tiempo advertirle al sistema bancario lo que está pasando en materia de ciberseguridad y qué cosas se pueden hacer para que ellos eviten ser atacados. Países como Chile, para mencionar uno, México, hay uno de África, y hay otros países que han sido atacados y que le han llevado 800 millones de dólares, 80 millones de dólares, y viven en eso un grupo de genios. Estimados amigos, conforme se consolide la recuperación de los sectores productivos impulsadas por las medidas de flexibilización del Banco Central y en coordinación con la política fiscal del gobierno, se espera que la economía dominicana continúe mejorando de forma sostenida. En efecto, el Fondo Monetario Internacional el pasado 13 de octubre proyectó una variación interanual del PIB en torno a menos 6%. Pero mi experiencia es que los datos del UIO hay que tomarlo entre comillas. Todo depende de nuestra capacidad de reaccionar y los planes que tiene el gobierno, y es probable que sea mucho menor, igual o menor a lo que ellos están estimando. Para 2020, por debajo del promedio de menos 8,1 proyectado para América Latina. Es decir, que en todo caso quedaríamos por debajo de América Latina. Este proceso de recuperación, conforme el sistema de pronóstico del Banco Central, se aceleraría de forma significativa en 2021, hasta cerrar el año, estimamos nosotros y nuestros modelos, con un crecimiento de 6%, mayor al ritmo de crecimiento potencial de nuestra economía. Más aún, en las proyecciones del crecimiento de mediano plazo del fondo, prevén que la República Dominicana será el país de la región que más rápido recuperaría su nivel de ingresos per cápita previo a la pandemia. En cuanto al sector externo de la economía, se espera que los menores flujos de exportaciones no minerales y del turismo se compensen parcialmente con mayores entradas por concepto de exportaciones de oro y de recepción de remesas, con lo cual se alcanzaría un déficit de cuenta corriente en torno al 3% del PIB al cierre del año 2021, situándose en torno a menos 2,5% este año al menos 3% y en el 2021 en torno a menos 2,5%, el año 2021 en 2,5% del PIB en el 2021. Respecto a la inversión extranjera directa, se prevé que se sitúe por encima de los 2.500 millones de dólares, nueva vez, al finalizar este año. Es importante señalar que esta reactivación de la economía se lograría en un contexto de estabilidad de precios, que es el compromiso más relevante del Banco Central. Y en ese sentido, la inflación interanual convergería al centro del rango meta definido en el programa monetario de 4,0% más 1 menos 1% durante el año 2021.
lo que permitiría mantener condiciones monetarias favorables, garantizando la liquidez necesaria a los sectores productivos mientras la economía se recupera. Es por esto, estimados amigos, que antes de concluir mis palabras, quiero anunciar al país la primicia que con el objetivo de continuar apoyando la recuperación de la actividad económica, aprobamos de nuevo incrementar el monto de la facilidad de liquidez rápida en unos 40.000 millones de pesos, provenientes de repos de corto plazo que han vencido y se han sido pagados y están disponibles para ser colocados nuevamente por las entidades de intermediación financiera. Me explico. Habíamos emitido 60.000 millones en repos hasta un año. Primero era que son de un día y le bajamos la tasa de interés. Fueron utilizados ya casi en su totalidad y quedan como 43.000 millones disponibles que han vuelto al Banco Central. Y como eso lo habíamos colocado y la idea era recolocarlo, lo vamos a hacer ahora como facilidad rápida para que tenga más incidencia en los sectores productivos. La tasa de interés se mantendrá en 3% anual para los intermediarios financieros, quienes canalizarán los nuevos recursos a los sectores productivos a tasas de interés no mayores al 8%, como ha sido establecido, mientras que las MIPYME podrán acceder a estos fondos a tasas de interés competitivas. De estos recursos, 20.000 millones serán para nuevos préstamos y los 20.000 millones restantes para refinanciamientos, reestructuraciones de préstamos o colocación de nuevos préstamos a tasas de interés más bajas y plazos más favorables. Lo que no queremos es que dinero que ya fue utilizado y que fue devuelto por el banco al Banco Central, ya liquidado, se queden durmiendo en un periodo tan grave como el que hemos tenido que enfrentar. Y sobre todo que tenemos el reto de aumentar y contribuir la actividad económica. Estamos convencidos que estas medidas adicionales contribuirán a mantener los altos niveles de liquidez del sistema financiero, lo cual aceleraría el mecanismo de transmisión de la política monetaria, incentivando la canalización del crédito al sector privado y favoreciendo el impulso de la demanda interna. Estimados amigos, sin lugar a dudas, este ha sido un año de grandes desafíos que han puesto a prueba a todas las economías del mundo, incluyendo la República Dominicana. Pero no es menos cierto que el trabajo coordinado entre la política fiscal, la política monetaria y la administración monetaria y financiera, con la que hemos venido actuando como nación, nos ha permitido resguardar la salud de las personas al tiempo de aliviar la carga de las empresas y los hogares, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Debo decirle que en lo personal me siento muy tranquilo y muy conforme con la profesionalidad del nuevo superintendente de bancos, que tiene un equipo que son todos estrellas, que van a contribuir grandemente en que las medidas que adoptemos se ejecuten tal cual lo mande la Junta Monetaria. Me refería a Alejandro Fernández, mi viejo amigo, de cuando era un chichí y yo era amigo de su papá, que fue mi gobernador predilecto. Si bien hoy
Si bien hoy enfrentamos el gran reto de continuar con el proceso de recuperación económica ya iniciado y retomar la senda del crecimiento, en un entorno internacional todavía incierto, estoy totalmente convencido de que bajo el liderazgo del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, y mediante las alianzas del sector público comprometido con el desarrollo económico y de un sector privado innovador, motor principal de la economía, lograremos ganar la batalla y garantizar la estabilidad. En estos momentos debemos trabajar sin pausa para que logremos en poco tiempo recuperarnos. De esta manera, como dijo Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional en las reuniones de otoño celebradas recientemente, podemos hacer algo mejor que reconstruir al mundo previo a la pandemia. Podemos construir un mundo que sea más resiliente, sostenible e inclusive. Concluyo haciendo un llamado al país para que mantengamos una actitud positiva, de mucha fe en el porvenir y con los ojos puestos en nuestro Creador. Trillemos el camino hacia un mejor futuro. Como expresaba el líder surafricano y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, cito, que no nos juzguen por nuestros éxitos, sino por las muchas veces que después de caer supimos levantarnos. Muchas gracias.